Hola a todos, esta es la clase del método experimental en psicología cognitiva. Vamos a trabajar algunos conceptos básicos del texto de Débora Burin, la ficha de cátedra que tienen en la unidad número 1. En el pizarrón les marqué algunos conceptos claves que son importantes para tener en cuenta. Principalmente vamos a comenzar diciendo ¿a qué llamamos ciencia? Una de las características principales de toda ciencia es que su conocimiento, el conocimiento que se desarrolla en el marco de una disciplina científica es relativo. ¿Con esto a qué nos referimos? Decimos que el conocimiento científico es relativo porque puede ser modificado, es susceptible de ser modificado con el tiempo, en la medida que se van revisando teorías. Siempre las hipótesis y las teorías en el marco de una disciplina científica son puestas a prueba, son contrastadas empíricamente y siempre pueden encontrarse modelos teóricos y explicaciones que puedan estar más ajustadas a la realidad y a los fenómenos que son explorados y son investigados en un determinado momento. Es por eso que podemos plantear que constantemente la ciencia está sujeta a revisiones y en el marco de esas revisiones hay teorías que son formuladas. Toda ciencia tiene un marco teórico. Ese marco teórico está compuesto por teorías, por modelos y por leyes. Esas teorías están compuestas también por hipótesis que intentan explicar o formular a priori algún estado de situación o los fenómenos que son estudiados. Vamos a ver algunos conceptos tales como constructos hipotéticos, hipótesis y conceptos a lo largo de la clase de hoy. Pero primero es importante tener en cuenta que cuando nosotros formulamos teorías, estamos relacionando conceptos, lo mismo que en el marco de hipótesis se relacionan conceptos. El problema es qué pasa cuando necesitamos tener objetividad en el conocimiento científico, poder contrastar empíricamente esas hipótesis, cuando nuestro objeto de estudio dentro de la psicología es inobservable. Muchos de los conceptos que vamos a trabajar en el marco de la psicología no son observables directamente. Por ejemplo, la memoria, por ejemplo, la personalidad, por ejemplo, la atención. Nadie tuvo la oportunidad de ver una memoria. Sin embargo, se trata de una construcción teórica que los autores, los científicos, han formulado para poder justamente explicar a qué nos referimos cuando hablamos de ese fenómeno. Esto que nosotros no observamos directamente, pero que se trata de una construcción teórica, recibe el nombre de constructo hipotético. Dentro del marco de la psicología vamos a trabajar con muchísimos constructos hipotéticos. La memoria, como en el caso del primer trabajo que han realizado sobre la curva de posición serial, es un constructo hipotético, como lo son tantos otros dentro de la psicología. Lo importante a tener en cuenta, y como reforzando lo que dijimos hasta ahora, todo constructo hipotético es un concepto inobservable directamente, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que encontrar una serie de indicadores que nos permitan encontrar un denominador común y nos permita estudiar ese fenómeno. El hecho de poder traducir en indicadores observables aquellos aspectos que hacen a ese constructo hipotético recibe el nombre de operacionalización. Esto que marcamos acá. La operacionalización es el proceso mediante el cual, dentro de una investigación, se pueden traducir en indicadores observables los constructos hipotéticos. Por ejemplo, cuando estudian la memoria y en el experimento de la curva de posición serial decimos que queremos investigar si la memoria es multicomponente o unitaria, a la hora de medir la memoria necesitamos ponernos de acuerdo a qué vamos a llamar memoria en ese diseño experimental. Memoria, en ese diseño que ustedes han realizado, en el experimento de la curva de posición serial, va a ser la curva de recuerdo que se presente cuando han administrado una lista de palabras pidiendo posteriormente el recuerdo a un grupo de sujetos, ¿sí? Yéndonos a otro ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar la depresión también es un constructo hipotético. Nadie vio la depresión en sí misma, pero sí lo que podemos obtener es una serie de indicadores que nos permitan inferir si una persona que estamos evaluando está o no deprimida. Para eso existen una serie de observables, existen una serie de comportamientos, actitudes
que la persona manifiesta. Del mismo modo que también si tomamos el manual diagnóstico psiquiátrico, el DSM, que puede ser 4 o la última versión, el DSM-5, hay una serie de criterios diagnósticos que nos permiten validar si esa persona, cumpliendo 7 o más de esos criterios, tiene o presenta un cuadro depresivo. Bueno, esta es una manera de operacionalizar. ¿Y para qué nos sirve la operacionalización? Bueno, justamente para ponernos de acuerdo entre quienes vamos a estudiar ese constructo hipotético y quienes van a también leer nuestros desarrollos y nuestros aportes, a qué nos estamos refiriendo. Es para poder bajar la ambigüedad que tienen estos constructos, que tienen estos conceptos, y traducirlo a algo más concreto. Bien, hasta acá lo que normalmente se trabaja dentro del plano científico y puntualmente en lo que es psicología y otras disciplinas que se manejan con constructos hipotéticos. Ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con el circuito habitual en el cual se desarrolla una investigación. Normalmente cuando uno comienza una investigación parte de un momento en donde hay interrogantes, hay un aspecto que nos genera curiosidad. Hay una observación de la realidad, ¿sí? O hay algo que nos llama la atención, hay algún fenómeno que despierta el interés del investigador y que puede ser estudiado. También puede ser que a partir de revisiones de otros trabajos o hay algún artículo que dispara el interés y a partir de ahí surge la necesidad de investigar una temática o un fenómeno determinado. Ahora, normalmente cuando uno se interroga por ese fenómeno, ese interés suele ser bastante ambicioso. Normalmente en el marco de una sola investigación no se puede trabajar todas las aristas que ese fenómeno presenta. Es por eso que es necesario hacer un recorte de la problemática. A mí me puede interesar mucho la memoria, pero la memoria en sí misma es un fenómeno tan amplio que es imposible de ser estudiado en una sola investigación o en un primer trabajo. Puede interesarme la memoria en cuanto a el proceso en sí mismo en el cual se codifica, almacena y se recupera información. O me puede interesar la memoria, como en el caso del que ustedes han trabajado, en cuanto a estructura y almacenes de memoria que la componen. O puede interesarme qué pasa con los falsos recuerdos o cuando las personas recuerdan algo que en realidad no coincide con lo que efectivamente se percibió inicialmente. O me pueden interesar tantos otros aspectos que hacen a la memoria en sí misma. Pero para poder trabajar en una primera instancia voy a tener que recortar una problemática, ¿sí? Algo que voy a empezar a investigar, que luego puede abrirse y puede dar lugar a nuevas investigaciones y nuevos ensayos, pero que inicialmente va a ser la primer piedra fundamental sobre la cual voy a trabajar. Una vez que surge el recorte de la problemática, sobre qué voy a trabajar, cuál es la problemática en sí misma, es cuando voy a definir objetivos de mi investigación y preguntas de investigación. ¿Qué preguntas me surgen en relación a este fenómeno? ¿Qué objetivos me voy a plantear para poder cumplir en esta primera investigación? Bueno, estos son algunos de los aspectos que empiezo a delimitar. Y a partir de esas preguntas es que va a surgir una hipótesis. Voy a intentar responder a esas preguntas de investigación a partir de una afirmación. Toda hipótesis es un enunciado, es una afirmación con valor predictivo. Esto quiere decir que a priori voy a pronosticar, voy a predecir qué es lo que espero encontrar en esta investigación en cuanto al fenómeno de estudio que he recortado. Por supuesto que es un a priori y luego voy a verificar, voy a poner a prueba, voy a intentar contrastar empíricamente si esa hipótesis se puede sostener o no. Pero en un primer momento me voy a jugar por considerar a ver qué es lo que puedo llegar a encontrar. Por supuesto que para llegar a esa hipótesis, antes voy a haber recurrido a la literatura científica, voy a haber investigado qué es lo que hasta ahora se conoce sobre ese fenómeno, qué es lo que de repente se ha trabajado y si realmente ese fenómeno o esa temática que estoy investigando no está explotada ya, no está sobreinvestigada. O si por el contrario se trata de un fenómeno que no hay demasiada información o no hay demasiada literatura científica. Es ahí donde van a ir a las bases de datos, a las revistas, a los libros que se hayan publicado, a los congresos, a todo lo que se ha trabajado en relación a la temática que quiero investigar y voy a tener un estado del arte, voy a tener un marco teórico sobre el cual pararme y que también me va a permitir proyectar o predecir qué espero encontrar,
¿sí? Hasta acá, digamos, vamos a intentar sostener un enunciado en donde vamos a describir cuáles podrían llegar a ser los resultados. Ahora, yendo a una definición un poquito más técnica, decimos que la hipótesis es una relación entre variables. ¿Qué es una variable? Para poder entender a qué me refiero con esta definición, tengo que saber qué es una variable. Y la variable es todo aquel atributo que tiene la característica de poder asumir distintos valores. En definitiva, tiene la característica de poder variar, tal como dice la palabra. La edad es una variable que puede asumir distintos valores. La edad puede ser 30, 40, 50, es decir, puede variar. Y la edad es una variable de tipo cuantitativa, porque los valores que asume son números, son medidas cuantificables. Hay otras variables que llamamos cualitativas, porque los valores que asumen tienen que ver con cualidades o con otro tipo de propiedades. Por ejemplo, el estado civil de una persona es una variable cualitativa, porque asume distintos valores, casado, soltero, divorciado, viudo, que no tienen que ver con una medida cuantificable. Esta es una primera clasificación de las variables cuantitativas y variables cualitativas. Ahora, vamos a ver, dentro de algunos diseños de investigación, que las variables pueden ser también clasificadas de otro modo. Ahora vamos a ver un poco a qué nos referimos con eso, pero vamos a terminar el circuito para entender después y ver en mayor detalle estos términos que vamos a trabajar con mayor precisión. Una vez que se construyen las hipótesis, estas predicciones, vamos a pasar a una instancia en donde vamos a contrastar empíricamente esas hipótesis, es decir, vamos a poner a prueba, vamos a diseñar un experimento en el cual podamos recabar evidencia, recabar resultados que justamente nos permitan validar si esa hipótesis es válida, se puede sostener, si los resultados obtenidos coinciden con la hipótesis, con lo que pronostiqué, o si por el contrario esos resultados no son lo suficientemente consistentes o son contrarios a lo que formulé anteriormente. Una vez que recabe esos datos, voy a estar en condiciones de decir si por el momento, si en esta instancia, puedo aceptar o rechazar la hipótesis. Desde ya, aceptaré la hipótesis si los resultados coinciden con lo que había pronosticado previamente y rechazaré la hipótesis si la evidencia no es coincidente o los resultados no son lo suficientemente significativos como para poder sostener lo que pronostiqué inicialmente. Por cualquiera de estas dos opciones va a haber una instancia en donde se van a dar a conocer los resultados, donde se van a someter esos resultados a revisiones de otros investigadores y así continúa el circuito que da lugar a lo que mencionábamos al principio, a la retroalimentación en ciencia, al carácter relativo del conocimiento científico y a ir reemplazando el conocimiento por algo que explique mejor un fenómeno determinado. En el caso que yo rechace la hipótesis, hay distintos caminos posibles. Un camino podría ser replantearse si el diseño fue realmente correcto, porque muchas veces fallas en los resultados no lo suficientemente consistentes responden más a una falla en el diseño, a un error en la instrumentación de ese diseño, más que a otras cuestiones que tengan que ver con la hipótesis planteada. Pero muchas veces es necesario plantearse que la hipótesis puede no ser correcta o puede no estar tan bien orientada. Por lo tanto, será cuestión de revisar las hipótesis, ¿sí? Volver a esta etapa inicial para poder contrastar empíricamente aquellas formulaciones que uno